Hola, hola, hola. Ahora sí. Hay que configurar eso cada vez que entre, creo. Se ha movido la configuración inicial. Ahora sí se me escucha, ¿no? Bien. Hemos vuelto, decía. Bueno, seguramente ustedes han escuchado algunos desde que han entrado desde el inicio de la primera parte, esta cortina musical. A ver, de cultura general, y obviamente va a tener su pregunta para puntos. La cortina musical, la interpretación de qué película o de qué franquicia es. A ver, alguien que sepa, levante la mano o habilite su micrófono. Va a tener sus puntitos por saber qué y obviamente también va a responder una pregunta técnica. Se me escucha, ¿no? No se peleen por responder. A ver, entonces me dirijo a Cristian Costa. Habilitame, por favor, tus medios, audio y video. Cristian, Ya, ¿cómo ¿cómo está? estás, Cristian? A ver, ¿te suena conocida la cortina musical? A ver, ¿No has escuchado? ¿No escucha? no, ¿No se escuchaba desde el inicio de la reconexión? no lo he escuchado. A ver, va a escuchar. No, no escucho. No se escucha.
Nada. En mi caso, no. Hola, hola. ¿No se escucha? Hola. Cristian, ¿no se escucha? No. Mm, Bueno, sí, un poco. No, ya no. ¿nadie escucha? A ver, alguien que escuche. Porque se supone que pongo el micrófono habilitado. Solo se escucha su voz, dice. Ah, ya, pues hay que darle. Anula el sistema, entonces. A ver, ya. Se supone que yo pensé que escuchaban mi cortina musical cuando nos conectamos. O sea, no escucho nada nunca. Antes se escuchaba. Pero ahorita vamos a escuchar. Llevamos 8 meses en casa y no conectamos. Ya, ese micrófono, por favor, bájale. Y ahora sí va a escuchar. Terminator. Ya, suficiente, Cristian. ¿Ubicas algo? ¿Nada? Sí, se pudo escuchar. Ya. ¿Ubicas más o menos de qué franquicia del cine es? Lo escucho bien suavito. No te ubicas mucho. Ya, bueno, no importa. Alguien que se ubique tiene puntos, cultura general. No, no logro escuchar. Ya, no logras distinguir. Bueno, te cuento que es, es la melodía principal de la franquicia de Terminator. No sé si has visto esa. ¿Has visto Ah, esa? sí, la entendí. Terminator. Sí, No, lo escucho muy suave a usted, le digo. ah, ya, me está escuchando suave a mí. Ok, Sí. te muestro algunos números sobre esta saga. Bien, ¿no? Y no sé si conocen esta paginita, pueden tomar nota, ¿no? Es una paginita de generalmente negocios relacionados a la industria del cine y demás, de numbers, y de todo lo que puedes querer saber sobre alguna cosa que te interese, que alguna vez quieras presentar, ¿no? Como dato curioso.
Y aquí dice pues el Box Office History for Terminator Movies, ¿no? Es decir, la recaudación histórica para las películas de Terminator, pues ¿no? En términos de, fíjense, resumen, video, noticias, obviamente acting credits, es decir, el reparto, ¿no? A lo largo de las películas o technical credits. Vamos a lo que nos interesa, que son los negocios, pues, ¿no? Pues aquí dice, sí, recaudación, si tú quieres, ¿no? Taquilla total, ¿no? Box office, como se conoce. Obviamente dice doméstica, ¿no? Generalmente podríamos decir en el mercado norteamericano, ¿sí? Puedes ver la pantalla, ¿no? Claramente, Cristian. ¿Sí? ¿Se ve el gráfico? La pregunta que te voy a hacer es sobre el gráfico. Me imagino que ahora sí se ve más grandecito, ¿no? Ya. Mira la gráfica y tú tienes, obviamente, por colores, todas las películas de la franquicia, ¿sí? Desde la primera en azul de Terminator, ¿sí? Pasando obviamente por Terminator 2, azul, Terminator 3, roja, Terminator Salvation, anaranjado, ¿sí? Fíjate aquí, dice una evolución de los días, ¿no? Y su comportamiento que ha tenido en el mercado doméstico, ¿no? Imagino Estados Unidos. Y finalmente Terminator Genesis con la última, en lila, Terminator Dark Fate, ¿no? Creo que es salir el 2020, 2019, si no me equivoco. Entonces son obviamente las ganancias y los promedios que han alcanzado. Entonces, ¿qué te muestra este gráfico en este caso? ¿Qué información estás obviamente reuniendo acá? Fíjate que igual tenemos una tabla complementaria donde te muestra el presupuesto de la producción, ¿sí? Las ganancias en el fin de semana de apertura, ¿sí? Aquí tú tienes, por ejemplo, igual, ¿no? La recaudación doméstica y la recaudación a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Pues en términos, habremos dicho, la estadística es el proceso de recolectar, analizar e interpretar datos para una adecuada toma de decisiones, ¿no ven? Y estamos diciendo que lo que te presento acá, en función de Terminator, y en esta gráfica, sí, obviamente te está mostrando, sí, una media, podríamos decir, de las recaudaciones o de las ganancias o de la taquilla, sobre todo, de cada película en el mercado doméstico desde su estreno, ¿no? Imagínate, bastante interesante esto. A ver, bastante interesante porque mira, te muestra la evolución de la película desde su estreno, ¿no? Más o menos unos 100 días como se emite. Bien, entonces son promedios. Entonces, la adecuada toma de decisiones vendrá pues del análisis de estos números o de esta gráfica. ¿Sí? Entonces, viendo esto, y si por ejemplo tú tienes un negocio de cine, ¿no? Fíjate que hoy en día, si bien las salas de cine no están abarrotadas, está surgiendo un poquito esta tendencia de hacer cines al aire libre, ¿no ve? Para autos. Si tú tuvieses un negocio de esos y tienes una, qué sé yo, pues una cartelera de películas clásicas y te piden algo de la saga de Terminator, ¿cuál pondrías en la pantalla grande? Viendo el gráfico, información que te va a ayudar a la toma de decisiones, decimos, ¿no? A ver, ¿cuál pondrías? De acuerdo a la experiencia de la receptividad de la gente, obviamente en su estreno, ya has visto en los primeros 100 días, una película generalmente se valora por la reacción que tiene el público y el hecho de que la gente quiera seguir viéndola, ¿no? Las primeras reacciones y hoy en día, como se conocen los spoilers, muchas veces determinan pues el futuro, ¿no? De un producto audiovisual. Pues, ¿cuál de estas tú pondrías de acuerdo al comportamiento que se espera o que se esperaba, pues, ¿no? En el pasado de esta película. ¿Cuál de las franquicias? La más alta, Terminator 2, Judgment Day. Exacto, ¿no? Porque si te fijas, a lo largo de los días, más gente iba a verla, pues, ¿no? Sí, o sea, todas las películas siempre se cuentan, ¿no? Algo se dice, ¿no? Incluso en la década de los 90, cuando no había internet y demás,
¿sí? Global como hoy en día hay, ¿sí? Pero la gente quería verla, pues, ¿no? Más aún con los comentarios, ¿sí? Tú ves un aplanamiento de curvas y sobre todo se nota esto, donde en películas, donde obviamente ya desde la época del 2000, por ejemplo, ¿sí? Tú notas un comportamiento más bajo desde esta Terminator Salvation, ¿sí? Terminator Genesis, y peor, pues, ¿no? La última que se dice ha acabado por sepultar, pues, ¿no? El futuro de la franquicia. ¿Has visto todas estas películas, Cristian, o no eres muy fan de la saga Terminator? Las últimas no vi. Las últimas no has visto, pero las primeras te atraían más o menos, ¿o no? Sí, Ya. Entonces, fíjate, si ves el resumen del cuadro también, en términos de la recaudación mundial, etcétera, tendrías que también tocar con pinzas el hecho de cuál, por ejemplo, podría, ¿no? Otorgarte quizá alguna ganancia para hacer, pues, no sé, algún producto adicional. Imagínate, tienes un negocio de camisetas, ¿no? Y, qué sé yo, como en Bolivia nadie pide licencia de nadar, hace nomás la camiseta, pues, ¿no? Para ese público retro que le gusta, pues, ¿no? Los productos retros, una buena calidad, ¿no? Qué sé yo, del estampado de tu polera y demás, ¿no? Entonces, viendo entonces estas cifras, obviamente tendrías que seleccionar la información que más se adecue a tu necesidad. ¿Cuál verías como la que a nivel mundial ha tenido mayor éxito nuevamente? ¿Ves los numeritos o muy chiquitos los ves? sí, la Terminator Dark Fate. Recaudó más. Bueno, fíjate, ¿no? La recaudación dice 250.000, ¿no? 372. Y se considera por eso, bueno, 250 millones de dólares, ¿no? Se considera el fracaso de Mm, toda la franquicia, pues, ¿no? ¿Pues te harías poleritas de esta última película? Te preguntaba. no, 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 ¿ves? no, no, no. Entonces, nuevamente, ¿a quién le darías todo el énfasis para hacer una polera, no sé, un lote de 100, de 500? Terminator 2. Exacto, ¿no? Nuevamente, porque la recaudación a nivel mundial, ¿sí? De esta película y demás, obviamente ha llegado con la segunda película que, fíjate, data del 91, ¿no ve? De los años 90, ¿no? Empezando la década de los Mm, 90, pero que aún obviamente permanece. Si no, lo miras en total, incluso la que ha dado, pues, ¿no? La que ha dado origen incluso a toda la saga, tiene quizá la menor recaudación a nivel global, ¿no? No había tanta distribución y demás, 78 millones de dólares, pues, ¿no? Simplemente la original y la que muchos consideran, ¿sí? Una película de culto del año 1984, ¿ya? Entonces, fíjate, la estadística te presenta eso, ¿no? De temas diversos, cuestiones, datos numéricos, promedios, índices, porcentajes, que sobre todo, luego de que han pasado por el proceso de recolección, procesamiento y análisis, nos sirven para llevar a cabo una adecuada toma de decisión. Gracias, Cristian, ¿ya? Gracias por la paciencia y sobre todo por tu participación y análisis, ¿ya? Te voy a registrar tus puntitos. Puedes desconectar tu cámara si deseas. Un análisis más completo, pondremos los textos. Ok, sí, volvemos entonces pues a materia y nos sentamos claramente en el hecho de que hemos dicho las aplicaciones son variadas, son diversas y evidentemente tanto el marketing, la economía siempre nos van a mostrar información que evidentemente nos van a servir para analizar y tomar a cabo una decisión. Sí, fíjense, pues, ¿no? Los cuadros son diversos, la información es diversa. Sí, hoy en día, por ejemplo, después de la pandemia, tú observas, sí, que mayoritariamente el uso de redes sociales se ha disparado. Sí, Facebook ha ganado muchos más miles de millones de dólares que antes, ¿no? Y al decir Facebook, también ahí le ponemos al famoso Instagram, ¿no? Y evidentemente un fenómeno que hoy en día, por ejemplo, está bastante interesante de analizar es la migración, por ejemplo,
de WhatsApp a Telegram, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a los de WhatsApp se les ha ocurrido, obviamente a los de Facebook, se les ha ocurrido darnos unas nuevas condiciones, pues, ¿para qué? Para seguir usando el servicio, lo cual obviamente ha ocasionado, ¿sí? Una migración, ¿sí? Elevada de usuarios de Facebook a Telegram, ¿no? Y obviamente, fíjense, esta empresa Telegram, sí, que es parte, ¿no? De un conglomerado ruso, ha tenido, pues, ¿no? Ha tenido, vamos a decir, su renacimiento, pues. ¿Por qué? Porque un montón, pues, ¿no? De personas ya se han suscrito al producto y de los, obviamente, pocos millones que tenían, sí, ha triplicado incluso, sí, las suscripciones que tenía. Todo esto motivado, ¿por qué? Por el hecho de esta migración, ¿sí? Les voy a mostrar. Con el 2021, ¿sí? Y obviamente tú tienes ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, algunos cuadros que te muestran sobre todo, pues, ¿no? El gran resurgimiento que ha tenido Telegram, ¿no? Para, sobre todo, reunir aquellos millones de usuarios que están viendo, pues, un poquito amenazados, pues, ¿no? Sobre todo sus aspectos relacionados a la privacidad que tenían con esta información, ¿no? Entonces, igual, pues, ¿no? Esta información te va a ayudar a ti, quizá, a tener, pues, ¿no? Una decisión al respecto. Unirte a Telegram o no, ¿no? También Signal está ahí, ¿no? Pero Signal también ha sido observado por Estados Unidos en términos de no respetar la privacidad de las personas. Entonces, en cada cuadro, en cada figura, en cada tabla, lo que vemos de una u otra forma son datos, pues, ¿no? Estos datos nos muestran hechos o cifras que están recabados, analizados y resumidos, ¿no? Fíjense, nuevamente aquí repetimos palabritas similares, ¿no? Recabados, analizados y resumidos. ¿Por qué? Porque la estadística es el proceso, hemos dicho, de recolectar, analizar y presentar la información. ¿Sí? Al recabar, obviamente, estás reuniendo. Los analizas porque los procesas, ¿no? Y los resumes porque los presentan. Y evidentemente esta presentación e interpretación sirve evidentemente para la toma de decisiones. Valorar, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho los rendimientos en diversos fondos de inversión, te llevan obviamente aquí incluso a catalogar diversos fondos con una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, ¿no? Es decir, de preferencia del público. Asimismo, ¿sí? Tú ves, por ejemplo, que más aún en tiempos de cuarentena, les decía, ¿no? Facebook ha embolsado miles de millones de dólares, porque aún y sobre todo con el encierro que han tenido muchos países y usuarios, ¿sí? El sitio preferido, sobre todo para decantar las redes sociales, ha sido Facebook, ¿no? Obviamente no vamos a negar el crecimiento de TikTok, ¿no? Sobre todo en este último tiempo. El hecho, por ejemplo, que las estadísticas de transporte público, sí, nos muestran que la gente, incluso dentro de los medios de transporte preferidos, ya no usa tanto el transporte público como antes, ¿no? Lo ve incluso como una forma posible de contagio. ¿Y qué ha resurgido? Ha resurgido, fíjense, incluso el trasladarse a pie o usar otros medios de locomoción propios como la bicicleta, ¿sí? Has de ver en las calles de nuestra ciudad, ¿sí? En algún momento que ha salido una mayor cantidad, pues, de ciclistas, ¿no? Y como ven, la necesidad que obviamente emana de ello, de contar pues con carriles propios y apropiados, ¿no? Para dicho transporte. Entonces, dentro entonces de lo que significan los datos, pues, ¿no? Que ya sabes, son hechos, cifras recabados, analizados, resumidos, que tú ves en cuadros, figuras, tablas, curvas, etcétera. Tienes que distinguir, ¿sí? Todos y cada uno, ¿sí? De las particularidades que reúnen los datos. Es decir, todo dato que yo veo ahí en una tabla, en una figura, en un cuadro, etcétera, nos muestra qué? Nos muestra elementos, nos muestra variables y nos muestran observación.
Por ejemplo, si a las personas de Latinoamérica les preguntan cuáles son obviamente las redes sociales a las que se hayan suscritas, y aquí estamos viendo, ¿no? Principalmente 4 posturas o elecciones que se les ha dado: Facebook, WhatsApp, ¿sí? Messenger, como dice aquí, ¿no? De Google, o Instagram, ¿sí? Evidentemente, el elemento al cual o del cual has extraído esta información son, pues, ¿no? Población latinoamericana comprendida, vamos a decir, no les vas a decir desde sus 5 años, ¿no? Desde los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque generalmente el contrato de aceptación de uso y términos de condiciones de estos servicios realmente plantean que tengas, por ejemplo, una edad, ¿no? Mínima, una edad mínima. Fíjense, por ejemplo, que en países de Europa ahorita se está cuestionando la libre suscripción a redes sociales como el TikTok, ¿no? Donde había escuchado ustedes el accidente que ha tenido una niña de 10 años por imitar una tendencia en TikTok y lamentablemente ha fallecido, pues asfixiada. Entonces en Italia y en algunos otros países de Europa están exigiendo sobre todo hacer, pues, ¿no? Mucho más selectiva la suscripción, ¿no? O sea, que haya realmente la posibilidad de verificar la edad de la persona que se suscribe a estas redes sociales, porque obviamente puedes mentir, ¿no? Puedes mentir. Entonces, estas son, pues, ¿no? Sobre todo lo que se refiere a elementos. ¿Sí? Si, por ejemplo, haces un estudio, ¿no? Y tú dices, a ver, cuáles son los alimentos que generalmente, ¿no? Las mujeres en un determinado rango de edad evitan, ¿no? Para no subir de peso, ahí pues te encontrarás, por ejemplo, que hay diversos alimentos, ¿no? Que sé yo, alimentos dulces, ¿no? Segundo, chocolate, pastas, bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quién se le extrae esta información? El elemento del cual se extrae la información son mujeres de Latinoamérica, ¿sí? Comprendidas en el rango de edad de 18 a, no sé, pues 50 años, o qué sé yo, 40 años. ¿Por qué? Porque, digamos, es un rango de edad en el cual obviamente las mujeres que están preocupadas por su peso o su aspecto, ¿no? Entonces, algo así. Ese es el elemento, ese es el elemento. Si tú ves, por ejemplo, aquí, medidas antropométricas, ¿sí? De élite olímpica para el nadador, ¿sí? Más laureado y el atleta olímpico más laureado de todos los tiempos, como es el estadounidense Michael Phelps. Tú ves ahí, por ejemplo, medidas de extensión de brazos, ¿sí? Tamaño del torso, largo de piernas, potencia muscular de sus pies, etcétera, etcétera, y otros que te puedes imaginar. Todos esos datos, ¿sí? Todos esos datos han sido extraídos ¿de quién? De Michael Phelps. Entonces, el elemento, en este caso, es solo uno, ¿no? Michael Phelps. Variable. La variable se refiere a una característica de interés para cada uno de los elementos. En este caso, si le estás preguntando cuáles son sus redes sociales favoritas, ¿sí? La variable será, pues, ¿no? Redes sociales utilizadas, ¿sí? Redes sociales utilizadas. Pues es la característica de interés para cada uno de los elementos. En este caso, ¿cuál es la característica de interés? Alimentos que tú evitas, ¿no ve? Esa es la variable. Esa es la variable. Alimentos que tú evitas, ¿no? Entonces te dan una alternativa y tú vas seleccionando aquellos que obviamente propones. Bien, creo que se nos ha pasado ya el tiempito, 9:50. Ahí lo dejaremos, chicos y chicas. Les agradezco su participación. Sí, yo tengo clases enseguida. Entonces, nos vemos el día lunes, ¿ya? Voy a mandarles, sí, ahora sí, todo este primer tema. Les cuento que todavía no está habilitado para nosotros por lo menos para los docentes no tenemos bien habilitado el Moodle, ¿ya? Lo tenemos, les decía ayer, ¿no? Como estudiantes, así que vamos a hacer hincapié en ello, ¿ya? Muchas gracias entonces por su asistencia. Que tengan obviamente una buena semana y nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego, ingeniero Juan. Hasta luego. Muchas gracias por la clase.